Hay algo que nadie te dice sobre los 35 años de matrimonio. Nadie te dice que puedes compartir la cama con un hombre durante más de 3 décadas y seguir sin conocerlo. Yo lo descubrí un martes ordinario, sin lluvia, sin señales, el tipo de día que no avisa nada. Ernesto había llegado del hospital esa mañana. Una revisión de rutina, me dijo. Nada grave. Se quitó el saco en la entrada, como siempre, y lo colgó en el perchero de madera que compramos juntos cuando recién nos casamos. Ese perchero que yo había barnizado 2 veces con mis propias manos. Fui a la cocina a calentar el caldo que había dejado preparado desde temprano. Escuché que él subía las escaleras, escuché el agua de la ducha, y entonces lo vi, un papel doblado en el suelo, justo debajo del saco. Debí haberlo ignorado. 35 años de matrimonio me habían enseñado a ignorar muchas cosas, pero ese día, no sé por qué, me agaché. Era un estado de cuenta bancario. El nombre del banco no lo conocía, una institución pequeña, de esas que uno no usa para el día a día. Mis ojos fueron directo a los números, como hacen siempre las mujeres que administran una casa, y entonces vi algo que no debí ver. Cuenta conjunta, Ernesto Villanueva y Daniela R. Me quedé quieta en el suelo, con el papel en la mano, con el agua de la ducha sonando arriba. El saldo era de más de 40,000. No grité. Eso es lo primero que quiero que sepas. No tiré el papel. No subí las escaleras. No abrí la puerta del baño para reclamar nada. Lo doblé exactamente como estaba. Lo puse de nuevo en el suelo, en el mismo lugar donde lo había encontrado, y volví a la cocina. El caldo estaba hirviendo. Lo apagué. Me senté en la silla de siempre, la que da hacia el jardín, y miré el limonero que Ernesto había plantado el año que nació nuestra hija Patricia. Ese árbol que yo había regado durante más de 20 años. Pensé, quizás es un error, quizás es una cuenta de negocios, quizás Daniela es una socia, una colega, alguien del trabajo. Pensé muchas cosas en esos minutos, pero había algo en ese número, en ese saldo, en la forma en que el papel estaba doblado con cuidado, que me decía que no era un error. Los errores no se guardan doblados en el bolsillo interior del saco. Ernesto bajó 40 minutos después, con el cabello húmedo, oloroso a su jabón de siempre. Se sentó a la mesa y me miró de la forma en que llevaba años mirándome, sin verme del todo. ¿Hay algo para comer?, preguntó. Y el caldo está listo, dije yo. Le serví. Lo observé comer. Busqué en su cara alguna señal, algún temblor, algo. Pero Ernesto era un hombre tranquilo. Siempre lo había sido. Esa tranquilidad que yo había confundido con madurez durante tantos años. Cuando terminó, se limpió la boca con la servilleta y dijo: «Mañana salgo temprano. Reunión en el centro». «Está bien», respondí. Se levantó. Fuele al perchero. Metió la mano en el bolsillo del saco. Lo vi notar que el papel no estaba donde lo había dejado. Lo vi revisarlo con calma. Luego revisó el otro bolsillo. Luego el de adentro. Lo encontró en el suelo. Lo recogió sin decir nada y se lo guardó. Me miró un segundo. «¿Estás bien, Lucía?» «Sí», dije. «¿Por qué?» «No sé. Te noto callada». Sonreí. La sonrisa que había aprendido a usar en 35 años. «Estoy cansada nada más». Asintió. Y subió de nuevo. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo miraba el techo y pensaba en una sola cosa. ¿Quién era Daniela R.? No dormí. O dormí poco, eso no importa. Lo que importa es que a las 5 de la mañana, cuando Ernesto todavía roncaba suavemente, yo ya tenía el teléfono en la mano. No sabía bien qué buscar. Solo tenía 2 iniciales y un banco. Pero tenía algo más. Memoria. Empecé a recordar. Los últimos años. Los pequeños detalles que había ignorado porque una aprende a no hacer preguntas que puedan romper la paz. Los viajes de Ernesto. Las reuniones que se extendían. Los fines de semana en que decía que iba a ver a su hermano Rodrigo y volvía con olor a perfume diferente al suyo. Yo lo había notado. Claro que lo había notado. Pero una a los 62 años, con una casa, con una hija, con una vida construida ladrillo a ladrillo, no pregunta ciertas cosas. Una aprende a sobrevivir con lo que tiene. Eso también es lo que nadie te dice. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al pecho, dale like. Le toma un segundo, y a mí me ayuda más de lo que imaginas. Esa mañana, después de que Ernesto salió, fui directo al estudio. Ernesto tenía un escritorio grande, de madera oscura, que siempre mantenía ordenado. Yo nunca tocaba ese escritorio. Era uno de esos acuerdos no hablados del matrimonio. Su espacio era su espacio. Pero ese día lo abrí. El primer cajón. Facturas, papeles del auto, algunas plumas. Nada. El segundo cajón, más papeles, recibos viejos, una agenda del año pasado. Tomé la agenda, la hojeé despacio. Ernesto anotaba poco. Nombres, horas, a veces una dirección. Nada comprometedor a primera vista.
Pero en la página de marzo encontré algo, una dirección, sin nombre, solo la dirección y debajo, escrito con su letra apretada, de .-11 de la mañana. La fotografié con el teléfono, luego seguí buscando. En el tercer cajón, debajo de un folder con documentos del seguro del carro, encontré un sobre pequeño, blanco, sin remitente. Adentro había 3 fotos impresas. No eran fotos de nosotros. Me senté en su silla. En su silla, frente a su escritorio, en su estudio. Las fotos eran de una mujer, no muy joven, quizás 40, quizás menos, quizás más. Cabello oscuro, sonrisa amplia. En una de las fotos estaba con Ernesto, los dos sentados en lo que parecía un restaurante. Él reía. Yo hacía años que no lo veía reír así. En el reverso de esa foto, escrito a mano con tinta azul: nuestro primer año, siempre. Nuestro primer año. Me quedé viendo esas palabras mucho tiempo. No lloré. Sentí algo más profundo que el llanto, una especie de entumecimiento que sube desde los pies y llega hasta el pecho. Como cuando el cuerpo decide que ya procesará esto después, que ahora mismo no hay espacio. Guardé las fotos exactamente como estaban. Volví a poner el sobre debajo del folder, cerré el cajón, y entonces fui a llamar a mi vecina doña Carmen. Doña Carmen tiene 71 años y ha enterrado a 2 maridos. No le conté todo. Todavía no. Solo le dije que necesitaba un favor, que necesitaba que alguien me acompañara por un banco a hacer una consulta. Ella no preguntó nada. Se puso los zapatos y dijo: «Vamos». Así es, doña Carmen. En el banco pregunté si podía obtener información sobre una cuenta conjunta a nombre de mi esposo. Mostré mi credencial y mi acta de matrimonio que siempre cargo en la cartera, y el estado de cuenta que había fotografiado discretamente antes de devolverlo al suelo. La chica detrás del mostrador era joven, muy joven. Me miró con esa lástima que tienen los jóvenes cuando ven a una mujer mayor preguntando cosas que deberían saber. «Señora, para acceder a información de una cuenta conjunta, necesitaría ser titular de esa cuenta», dijo. «Entiendo», respondí. «¿Y si mi esposo es titular y yo soy su esposa legal? ¿Tendría que presentar una orden judicial o que el titular autorice el acceso?» Doña Carmen, que estaba a mi lado, dijo sin que nadie le preguntara: «¿Y si el titular es su esposo y los fondos son bienes matrimoniales?». La chica parpadeó. Llamó a alguien más. Nos hicieron esperar 20 minutos. Al final, el gerente nos recibió. Y un hombre de unos 50 años con corbata y gesto serio. Le expliqué la situación con cuidado. No dije que sospechaba una infidelidad. Dije que había encontrado un estado de cuenta de mi esposo y que, como parte interesada en los bienes conyugales, necesitaba saber si esa cuenta existía. Me miró largo rato. Luego dijo: «Señora, le recomiendo que hable con un abogado antes de seguir adelante. Lo que me está describiendo tiene implicaciones legales que van más allá de lo que yo puedo resolver aquí». No me dijo que no. Eso fue suficiente para mí. «Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza». Salí del banco con 2 cosas: el nombre de un abogado que el gerente me pasó en una tarjeta pequeña y la certeza de que la cuenta existía. Doña Carmen caminaba a mi lado sin decir nada. Cuando llegamos a la esquina, se detuvo y me miró. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», preguntó. «Desde ayer», dije. Ella asintió despacio. «¿Y cuánto tiempo llevas sospechando?». Me quedé callada. «Más», admití. Ella tomó mi mano. No dijo nada más. A veces las mujeres que han vivido mucho saben cuándo hablar y cuándo simplemente sostener la mano de otra. Eso me sostuvo más de lo que esperaba. Esa tarde Patricia llamó. Patricia es mi hija, 31 años. Vive a 40 minutos de nuestra casa. Trabaja en una empresa de contabilidad. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo con esa voz apresurada que tiene cuando llama entre reuniones. «Bien, mija. ¿Y tú?». «Bien, bien. Oye, ¿papá está ahí?». Algo pequeño se movió en mi pecho. No, salió. «¿Para qué lo buscas?». «Ah, nada. Tenía una pregunta sobre unos papeles». «Ya lo llamo al celular». Colgó rápido. Yo me quedé con el teléfono en la mano. «¿Qué papeles?». Patricia nunca llamaba a su padre para hablar de papeles. Esas cosas siempre me las preguntaba a mí. Yo era la que manejaba los documentos de la casa, los seguros, los trámites. Siempre había sido así. Pero algo en su voz, en esa prisa, en ese «ya lo llamo al celular». Así como nadie te dice que puedes no conocer a tu esposo, tampoco te dicen que a veces los secretos no viven solo en una persona. Esa noche, mientras preparaba la cena, guardé ese pensamiento en un lugar seguro dentro de mí. Lo necesitaría después. Ernesto llegó a las 8. Cenamos en silencio, como tantas otras noches. La televisión encendida de fondo, el ruido de los cubiertos, el viento afuera. A la mitad de la cena, su teléfono vibró sobre la mesa.
Él lo volteó boca abajo sin mirarlo. Eso fue todo. Pero yo vi, en el medio segundo antes de que lo volteara, el nombre en la pantalla. No era un nombre completo. Era solo una letra. D. Esa noche no dormí de nuevo. Me levanté a las 3 de la mañana, fui a la cocina y me senté a oscuras. Tenía el teléfono, la dirección fotografiada, el nombre del abogado y 35 años de matrimonio que de repente pesaban diferente. No sabía todavía cuánto iba a perder. No sabía todavía quién más estaba involucrado. Pero sí sabía una cosa. Esa mujer, Daniela R., no era solo una amante. Nadie abre una cuenta conjunta con una amante. Eso era algo más largo, algo más planeado. Y entonces escuché un ruido que no debía existir a las 3 de la mañana. La puerta trasera de la cocina. Alguien estaba entrando a mi casa. El ruido paró. Me quedé sin moverme, con la espalda pegada a la silla y el teléfono apretado en la mano. La cocina estaba a oscuras y yo no había encendido ninguna luz. Respiré despacio. El ruido volvió. Era el picaporte. Alguien lo movía con cuidado, sin fuerza, como quien conoce la cerradura y sabe que hay que levantarla un poco antes de girar. Como alguien que te ha entrado por esa puerta antes. Me levanté sin hacer ruido. Tomé el cuchillo del bloque de madera que estaba sobre la mesada. No porque fuera valiente, sino porque no tenía nada más. La puerta se abrió y entró Patricia, mi hija, a las 3 de la mañana, con una llave que yo no sabía que tenía. Nos miramos en la oscuridad, ella con una carpeta bajo el brazo, yo con un cuchillo en la mano. «Mamá», susurró, «me asustaste. ¿Qué estás haciendo aquí?» No respondió de inmediato. Sus ojos fueron al cuchillo, luego a mi cara. «Vine a buscar unos documentos», dijo. «Papá me dijo que los dejara en el estudio. No quería molestarte». «¿A las 3 de la mañana?» Silencio. Dejé el cuchillo sobre la mesada. Encendí la luz. Patricia parpadeó. Tenía los ojos levemente hinchados, como quien ha llorado hace poco o no ha dormido bien. Llevaba ropa casual, el cabello recogido a la risa. Parecía nerviosa. «Siéntate», le dije. «Mamá, de verdad solo vine a...» «Patricia, siéntate». Se sentó. Yo también. La misma silla de antes, la que da al jardín. Afuera, el limonero era apenas una sombra oscura contra el cielo de la madrugada. «¿Qué documentos?», pregunté. «Unos papeles del seguro del carro», dijo. «Papá necesita renovarlo y...» «El seguro del carro lo manejo yo», la interrumpí. «Siempre lo he manejado yo». Ella bajó la mirada. Y en ese momento supe que mi hija me estaba mintiendo. No supe exactamente cuánto. No supe todavía hasta dónde llegaba su parte en todo esto. Pero lo supe. A las madres no nos tienen que decir. Lo sentimos antes de entenderlo. La dejé hablar. Eso es lo que hice. Le pregunté cosas simples. ¿Cómo estaba el trabajo? ¿Cómo seguía su apartamento? Si había hablado con su prima Fernanda últimamente. La dejé creer que yo no sabía nada, que era solo una madre desvelada que había bajado por un vaso de agua. Ella se relajó poco a poco. Habló de trabajo, de una reunión difícil, de que estaba cansada. Y entonces, sin que yo preguntara, dijo: «Mamá, papá ha estado muy estresado últimamente. Trata de no presionarlo con nada, ¿sí?» Me quedé quieta. «¿Estresado por qué?», dije despacio. «Por cosas del trabajo. Ya sabes cómo es él». Ernesto estaba jubilado desde hacía 4 años. No dije nada. Patricia se levantó. Dijo que era tarde, que mejor volvía mañana por los papeles. Se despidió con un beso rápido en mi mejilla y salió por la misma puerta por donde había entrado. La escuché arrancar el carro. Me quedé sentada en la cocina hasta que amaneció. A las 8 de la mañana llamé al número en la tarjeta que me había dado el gerente del banco. El abogado se llamaba Marcos Salcedo. Tenía voz de hombre mayor, pausada, del tipo que no se apresura a hablar. Le expliqué lo que sabía, el estado de cuenta, la cuenta conjunta, el nombre, las fotos, la dirección en la agenda. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo una pausa y dijo: «Señora Lucía, lo que usted describe podría constituir ocultamiento de bienes dentro del matrimonio. No, si esa cuenta fue abierta con fondos comunes sin su conocimiento o consentimiento, usted tiene derechos sobre esos activos». «¿Y si hay más cuentas?», pregunté. «Esa es exactamente la pregunta correcta», dijo. Quedamos en vernos 2 días después. Me pidió que llevara todo lo que tuviera: estados de cuenta propios, escrituras, documentos del matrimonio, cualquier papel que mostrara bienes en común. Colgué. Me serví un café y empecé a pensar en todo lo que sabía sobre nuestra economía. Ernesto siempre había manejado las finanzas grandes. Eso también era un acuerdo no hablado. Él administraba las inversiones, las cuentas de ahorro, los bienes. Yo administraba la casa, los gastos diarios, los servicios, la comida. Yo sabía cuánto costaba el jabón y el gas.
No sabía cuánto teníamos en total. Eso, entendí esa mañana. Había sido un error muy largo. Esa tarde, Ernesto llegó con flores, margaritas amarillas, las que a mí me gustaban cuando teníamos 30 años. Las puso sobre la mesa de la cocina con una sonrisa y dijo: «Para ti, sin razón». Lo miré. Busqué en su cara algo que me dijera por qué. Si Patricia le había contado que me había encontrado despierta. Si algo lo había puesto nervioso. Pero Ernesto era muy bueno en eso. Siempre lo había sido. «Gracias», dije. «Son bonitas». Las puse en un florero. Las flores no tenían la culpa de nada. Esa noche, mientras él veía televisión en la sala, yo fui al estudio con el pretexto de buscar un libro. Abrí el tercer cajón con cuidado. El sobre blanco seguía ahí. Las fotos seguían ahí. Pero había algo más que no había visto antes. Detrás del folder del seguro había un papel doblado en 4. Lo abrí despacio. Era una promesa de compraventa. Una propiedad. Una casa. A nombre de Ernesto Villanueva y Daniela Ríos. Daniela Ríos. Ya tenía el apellido. Si esta historia te está acompañando esta noche, suscríbete al canal. Lo que viene en los próximos capítulos va a cambiar todo lo que crees saber sobre esta familia. Daniela Ríos. 43 años según los datos del documento. Una dirección que coincidía con la que había fotografiado en la agenda de Ernesto. Y la fecha de la promesa de compraventa hacía 3 años. 3 años atrás, Ernesto había firmado la compra de una casa con otra mujer. 3 años atrás, yo había tenido una operación de rodilla y él me había cuidado en casa durante 2 semanas. Me traía el desayuno a la cama. Me ayudaba a bajar las escaleras. Me decía que me tranquilizara, que él estaba ahí. Mientras compraba una casa con otra mujer. Guardé el papel. Volví a dejarlo exactamente como estaba. Salí del estudio con un libro en la mano que ni siquiera había mirado. Esa noche no pude comer. Al día siguiente fui a ver a doña Carmen. Le conté todo. Esta vez sí. El nombre, las fotos, la promesa de compraventa, la visita de Patricia a las 3 de la mañana. Doña Carmen me escuchó sentada en su sillón, con las manos sobre las rodillas, sin cambiar la expresión. Cuando terminé, dijo: «¿Y la niña sabía?» «No lo sé todavía», dije. «Pero algo sabe». Ella asintió despacio. «Lucía, ¿tienes dinero propio?» La pregunta me golpeó de una forma que no esperaba. No porque fuera cruel, sino porque era exacta. «Tengo una cuenta a mi nombre», dije, «con lo que fui guardando de los gastos de la casa durante años. Poco, pero algo». Doña Carmen sonrió. Una sonrisa pequeña, de las que no son alegres sino sabias. «Bien hecho», dijo. «Eso es lo primero». Me explicó lo que había hecho ella con su primer marido, hace más de 30 años, cómo había aprendido a separar pequeñas cantidades, a guardarlas, a tener su propio respaldo antes de necesitarlo. «Las mujeres de nuestra generación aprendimos a pedir permiso para todo», dijo. «Pero algunas aprendimos también a guardar silencio de otra manera. Me fui de su casa con algo que no había tenido en 2 días. Claridad. La cita con el abogado Salcedo fuese en su oficina. Un segundo piso con olor a papel viejo y una ventana que daba a la calle. Llevé todo lo que pude reunir. Acta de matrimonio, escritura de nuestra casa, una cuenta de ahorros a mi nombre y las fotografías que había tomado con el teléfono. El estado de cuenta. La agenda. La promesa de compraventa. Salcedo revisó todo en silencio. Tomaba notas en un cuaderno verde. Cuando terminó, me miró. «Señora Lucía, su esposo cometió lo que legalmente se llama distracción de bienes conyugales. Si esa casa fue comprada con dinero del matrimonio, usted tiene derecho sobre esa propiedad. ¿Y la cuenta conjunta con ella? También, si los fondos provienen del patrimonio conyugal, usted es parte afectada. ¿Cuánto tiempo toma? Depende. Si él coopera, menos. Si no coopera, no cooperará», dije. Salcedo asintió sin sorprenderse. «Entonces necesitamos construir un expediente. Necesito que usted documente todo lo que pueda sin alertarlo, sin confrontarlo todavía. ¿Puede hacer eso?» Lo miré. 35 años de no decir lo que pensaba, de no preguntar lo que quería saber, de guardar silencio para mantener la paz. «Oh, sí», dije, «puedo hacer eso». Volví a casa antes de que Ernesto llegara. Preparé la cena. Puse la mesa. Calenté las tortillas. Cuando él entró, lo saludé como siempre. Le pregunté si quería agua o refresco. Le serví el plato. Él comió. Habló de algo que había visto en las noticias. Se quejó del calor. Yo asentí. Respondí cuando era necesario. Sonreí cuando hacía falta. Por dentro estaba construyendo algo, ladrillo a ladrillo, como siempre había sabido hacer. Esa noche, antes de apagar la luz, Ernesto se volvió hacia mí y dijo: «Oye, Lucía, ¿tú estarías bien si yo hiciera un viaje la próxima semana? Unos días nada más». Lo miré. «¿A dónde?», pregunté con calma. «Al norte, unos trámites». Sonreí. «Claro», dije. «Descansa.
Él apagó la luz de su lado. Yo apagué la mía. Y en la oscuridad pensé en la dirección que tenía guardada en mi teléfono. No en la dirección de la casa que Ernesto había comprado con Daniela Ríos. Mañana, mientras él estuviera fuera, iría a verla. Tenía que saber con qué estaba tratando. Tenía que verlo con mis propios ojos. Pero cuando fui a revisar mi teléfono para confirmar la dirección, noté algo que me heló la sangre. Alguien había revisado mis fotos. Las miniaturas estaban en orden diferente al que yo las había dejado. Alguien había estado en mi teléfono. Me quedé con el teléfono en la mano. Ernesto respiraba profundo a mi lado. ¿Dormido o fingiendo dormir? No sabía ya cuál de las dos cosas era peor. Revisé las fotos con cuidado. El estado de cuenta, la agenda, la promesa de compraventa, todas seguían ahí. Nadie las había borrado, pero alguien las había visto. Salí de la cama sin hacer ruido. Fui al baño. Cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la tina. Pensé, si Ernesto había revisado mi teléfono, ya sabía que yo sabía. Y si ya sabía, ¿por qué no había dicho nada? ¿Por qué esa calma en la cena, esa conversación sobre el viaje, ese descansa antes de apagar la luz? Porque era un hombre tranquilo. Siempre lo había sido. Esa tranquilidad que yo había confundido con madurez durante 35 años era otra cosa. Era control. Era la capacidad de sostener una mentira sin que le temblara la voz. Me pregunté cuántas otras cosas había sostenido así. Borré las fotos del rollo, pero antes las envié a un correo electrónico que había creado esa tarde en casa de doña Carmen, una cuenta que Ernesto no conocía, con una contraseña que no tenía nada que ver con fechas ni nombres de nuestra familia. Y luego borré el correo del historial del teléfono, volví a la cama, cerré los ojos y esperé que amaneciera. Ernesto salió temprano, con una maleta pequeña y el mismo beso de siempre en mi frente. «Regreso el jueves», dijo. «Bien», dije yo. «Cuídate». Lo vi alejarse desde la ventana de la cocina. Esperé a que el carro doblara la esquina. Esperé 5 minutos más. Luego tomé mi bolsa y salí. La dirección estaba en una colonia que yo conocía poco. No era lejos, pero tampoco era cerca. Una zona tranquila, con árboles en las banquetas y casas con jardín pequeño. El tipo de lugar donde la gente vive sin llamar la atención. Llegué en taxi. Le pedí al conductor que me dejara hasta una cuadra. Caminé despacio, como alguien que pasea, como una señora que sale a caminar por las mañanas. La casa era de color crema, 2 pisos. Una reja negra con una maceta de geranios rojos junto a la entrada. Una cochera con el portón cerrado. Era una casa bonita, bien cuidada, con cortinas en las ventanas y una pequeña placa de números en la pared. Me quedé parada en la banqueta de enfrente. Estaba mirando la casa que Ernesto había comprado con el dinero de nuestro matrimonio. Estaba mirando el lugar donde vivía la mujer que llevaba años compartiendo a mi esposo. No sentí lo que esperaba sentir. No sentí rabia. No sentí llanto. Sentí algo más frío, más quieto. Como cuando uno entiende algo que ya no tiene remedio, pero sí tiene solución. Iba a darme la vuelta cuando la puerta se abrió. Me quedé inmóvil. Salió una mujer, cabello oscuro, recogido, ropa sencilla. Llevaba una bolsa de mandado en la mano y cerraba la puerta con llave sin apurarse. Era ella. Lo supe de inmediato. Era la mujer de las fotos, Daniela Ríos. No era lo que yo había imaginado en las noches de insomnio. No era joven ni deslumbrante. Era una mujer común, de esas que pasan desapercibidas, con arrugas incipientes alrededor de los ojos y una forma de caminar cansada, como quien carga algo que no se ve. Crucé la calle sin pensar. «Disculpe», dije. Ella se volvió. Me miró sin reconocerme. «¿Sí? ¿Usted es Daniela Ríos?» Un segundo de pausa. Breve, pero lo vi. «¿Quién pregunta?» «Lucía Villanueva», dije. «La esposa de Ernesto». El color de su cara cambió. No se fue del todo, pero cambió. Sus ojos me recorrieron rápido de arriba abajo, evaluando. Luego, para mi sorpresa, no huyó. No cerró la puerta. No gritó. Dijo en voz baja. Sabía que este día iba a llegar. Me invitó a pasar. No sé por qué acepté. Quizás porque era lo último que esperaba. Quizás porque necesitaba escuchar lo que ella tenía que decir. La casa por dentro era ordenada, sencilla, olía a café recién hecho. Había una repisa con libros y una foto enmarcada sobre la pared. No era foto de Ernesto, era de una niña, de unos 8 o 9 años, con coletas y una sonrisa amplia. Me detuve frente a esa foto. Daniela llegó con 2 tazas de café y siguió mi mirada. «Es mi hija», dijo. «¿Cómo se llama?» Pregunté sin saber por qué. «Valeria». Se sentó. Yo también. El café estaba caliente. No lo tomé. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Ella no fingió no entender. 11 años, dijo. 11 años, cuando nuestra hija Patricia tenía 20. Cuando yo todavía creía que lo peor de nuestro matrimonio era el silencio. «¿Y la niña?», pregunté.
Daniela bajó la vista. Ernesto no quiso reconocerla. Legalmente no existe para él. Algo se movió en mi pecho. No era compasión exactamente. Era algo más complicado, el tipo de cosa que una no sabe cómo nombrar. ¿Y la cuenta? ¿La casa? Me prometió que iba a arreglar las cosas, dijo. Siempre me prometió eso, que iban a hablar contigo, que iban a llegar a un acuerdo, que me iba a dar certeza. ¿Y lo hizo? Silencio. 11 años, repitió, esta vez más bajo. Antes de continuar, si estás escuchando esta historia y sientes que te conozco aunque nunca nos hayamos visto, deja un comentario. Cuéntame algo. Estoy aquí. Salí de esa casa con más preguntas de las que entré. Daniela Ríos no era la villana que yo había construido en mi cabeza durante 2 noches de insomnio. Era una mujer que también había sido engañada. De otra manera, con otras promesas, pero engañada al fin. Eso no la hacía inocente. Sabía que Ernesto era casado. Eso no se borra, pero tampoco la hacía el único problema. El problema tenía nombre, y ese nombre era Ernesto. Caminé 2 cuadras antes de llamar un taxi. Necesitaba el aire, necesitaba ordenar lo que tenía en la cabeza. Daniela me había dado algo que no esperaba, una foto de Valeria con fecha al reverso. La niña tenía 9 años, y había algo en esa foto, en esa sonrisa amplia, que me persiguió todo el camino de regreso. No supe hasta esa noche por qué. Ernesto llamó a las 6 de la tarde. «¿Cómo estás?», dijo. «Bien», dije yo. Salí a caminar un rato. «Qué bueno, te hace falta el aire». «Sí», dije. «Mucho aire». Hubo una pausa breve. «¿Todo en orden por allá?» «Todo tranquilo», respondí. «¿Y tus trámites?» «Bien, bien. El jueves regreso como te dije». «Aquí te espero. Colgamos». Me quedé sentada en la sala con el teléfono en el regazo y una sensación extraña en el estómago. No era nervios. Era algo más parecido a la calma que viene cuando uno ya tomó una decisión y solo está esperando el momento de ejecutarla. Esa noche revisé los documentos que tenía guardados en el correo nuevo, el estado de cuenta del banco, la promesa de compraventa, la dirección, el apellido, y entonces hice algo que no había hecho antes. Busqué a Daniela Ríos en registros públicos. No soy experta en eso, pero doña Carmen tiene un sobrino que trabaja en notaría, y esa tarde, antes de volver a casa, le había pedido un favor. Me mandó un mensaje a las 9 de la noche. «Tía Carmen me pidió que te ayudara. Encontré algo que quizás te interesa. La propiedad en esa dirección tiene una segunda hipoteca, tramitada hace 8 meses. El deudor principal es Ernesto Villanueva. Una segunda hipoteca. Ernesto había hipotecado la casa que le compró a Daniela. ¿Para qué? ¿Para sacar dinero? ¿Para cubrir algo? ¿Para quién?». Le escribí de vuelta. «¿A favor de quién está la hipoteca?». Su respuesta tardó 20 minutos. «Persona moral, una empresa. Se llama Inversiones PB Asociados». No reconocí el nombre, pero lo anoté. Al día siguiente fui directo con Salcedo. Le llevé todo, la nueva información, el nombre de la empresa, la segunda hipoteca. Él escuchó, tomó notas, luego levantó la vista. «Señora Lucía, esto ya no es solo una infidelidad. Esto es una estructura financiera. Alguien lo está ayudando a mover dinero». «¿Quién podría armar algo así?». «Alguien con conocimiento contable», dijo. «Alguien de confianza». Pensé en Patricia, en su voz apresurada al teléfono, en su visita a las 3 de la mañana, en su trabajo en una empresa de contabilidad. No lo dije todavía. No podía decirlo sin estar segura, pero Salcedo me vio la cara y dijo, «¿Tiene alguna sospecha de quién podría ser?». «Todavía no», dije. Él asintió. «Bien, por ahora lo que necesitamos es un perito que revise todos los movimientos financieros del matrimonio. Eso va a requerir una orden, pero con lo que usted ya tiene, podemos solicitarla». «¿Cuánto tiempo?». 2 semanas, quizás 3. Apreté las manos sobre mi bolsa. 2 semanas, 3 semanas. Ernesto regresaba el jueves. Iba a tener que seguir sirviendo el caldo, seguir sonriendo en la cena, seguir siendo la esposa tranquila que no pregunta ni molesta. 2 o 3 semanas más. «De acuerdo», dije. El miércoles por la noche doña Carmen me llamó. «Lucía», dijo, y algo en su voz me puso alerta de inmediato. «¿Estás sola?». «Sí». «Necesito que vengas. Ahora si puedes». Llegué en 10 minutos. Ella me esperaba en la puerta. Me hizo pasar sin decir nada hasta que cerró con llave. «Mi sobrino encontró algo más», dijo. «Algo que no me animé a mandarte por mensaje». Me dio un papel, una impresión. Era un registro de la empresa. Inversiones PV Asociados. Busqué el nombre de los socios, Ernesto Villanueva. Y debajo, como socia minoritaria con un 15% de participación, Patricia Villanueva, mi hija. Me senté en el sillón de doña Carmen sin que ella me lo dijera.
La habitación no giró. No sentí que el suelo se movía. Solo sentí ese frío quieto de nuevo, ese que ya conocía. ¿Cuándo se constituyó la empresa?, pregunté. Hace 2 años, dijo doña Carmen. 2 años atrás, Patricia había venido a mi cumpleaños con un ramo de rosas y me había dicho que me quería mucho, que era la mejor madre del mundo. Doña Carmen puso su mano sobre la mía. Afuera empezó a llover, y entonces sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí. Lo contesté. Al otro lado, una voz de mujer, joven, asustada. ¿Es usted la señora Lucía? Sí, dije. Soy Valeria, dijo la voz. La hija de Daniela, 9 años, la niña de la foto. Mi mamá no ha llegado a casa, dijo, y mi papá tampoco contesta. No sé a quién más llamar. El silencio duró apenas un segundo, pero en ese segundo entendí que esto ya no era solo un problema de papeles y cuentas bancarias. Algo había salido mal. ¿Cuánto tiempo lleva sin llegar?, pregunté. Desde esta mañana, dijo la niña. Salió temprano y no volvió. Me dejó con la vecina, pero ya es muy noche. Miré el reloj. Eran casi las 10. ¿La vecina está contigo ahora? Sí, pero ella está muy viejita y tiene miedo de llamar a la policía. Dice que mejor llamo a un familiar. Hiciste bien en llamar, dije. Quédate con ella. No abras la puerta a nadie. ¿Tienes el número de tu mamá? Sí, pero no contesta. Sigue intentando. Yo también voy a hacer llamadas. ¿Cómo tienes este número mío? Una pausa corta. Mi mamá lo tenía escrito en un papel, en el cajón de la cocina, con tu nombre. Daniela tenía mi número escrito en un papel. Lo había tenido preparado. Colgué. Doña Carmen me miraba sin decir nada. Tengo que encontrar a esa mujer, dije. Lucía... Sé lo que estás pensando, que no es mi problema, que ella sabía lo que hacía. Me puse de pie. Pero hay una niña de 9 años esperando a su madre. Doña Carmen cerró la boca. Luego asintió. ¿Qué necesitas? Llamé al número de Ernesto. Apagado. Llamé 3 veces. Las 3 veces, apagado. Entonces hice algo que no había hecho en años. Llamé a Patricia. Contestó al segundo tono. Eso ya me dijo algo. Las personas que duermen tranquilas no contestan tan rápido a las 10 de la noche. Mamá. ¿Qué pasó? ¿Sabes dónde está tu padre? Silencio de 2 segundos. Suficiente. No. ¿Por qué? Pasó algo. Me llamó para decir que llegaba mañana. Quería confirmar la hora. Mentí con calma, con la misma calma que ella me había mentido a mí. ¿No te han escrito? No, mamá. No sé nada de él. Está bien. Gracias, mija. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Patricia sabía algo. No dónde estaba Daniela, pero sí algo. A las 11 de la noche el teléfono de Daniela contestó. No era ella. Era una voz de hombre, seco, oficial. ¿Quién habla? Soy Lucía. Ah, una conocida de Daniela Ríos. ¿Con quién hablo? Agente Reyes. Señora, ¿tiene alguna relación con la propietaria de este teléfono? El estómago se me cerró. ¿Qué pasó? La señora Ríos tuvo un accidente. Está siendo atendida. ¿Usted es familiar? Soy la persona que cuida a su hija esta noche, dije sin mentir del todo. ¿En qué hospital? Me dio el nombre. Colgué. Doña Carmen ya estaba de pie con su bolsa en la mano. Vamos, dijo. El hospital olía a desinfectante y luz blanca. La guardia de urgencias estaba medio llena. Una enfermera joven nos atendió en la recepción. Daniela Ríos. Accidente de tráfico. Ingresada hacía 3 horas. Estable, pero con una fractura en el brazo y golpe en la cabeza. En observación. ¿Fue sola en el carro?, pregunté. La enfermera revisó la pantalla. Sí, vehículo propio. El impacto fue lateral. Y otro auto que se pasó el alto. ¿El otro conductor? Se dio a la fuga. Me quedé quieta un momento. Un auto que se da a la fuga. La noche antes de que Ernesto regresara. Después de que yo había visitado esa casa. Después de que Daniela sabía que yo sabía. Quizás era coincidencia. Pero yo llevaba ya varios días aprendiendo que en esta historia había muy pocas coincidencias. Nos dejaron verla 10 minutos. Estaba en una cama junto a la ventana, el brazo derecho enyesado, un moretón grande en la sien izquierda. Tenía los ojos abiertos cuando entramos. Me vio y no se sorprendió. Eso me dijo que me esperaba. Su hija está bien, dije antes que nada. Está con la vecina. Cerró los ojos un momento. Los volvió a abrir. Gracias, dijo, y su voz sonaba rasposa. Me acerqué a la cama. Doña Carmen se quedó junto a la puerta. Daniela, ¿quién manejaba el otro carro? No vi. Hizo una pausa. Pero antes del accidente recibí una llamada, sin número, una voz de hombre que no reconocí. Me dijo que me alejara, que dejara de hablar con usted. El cuarto quedó en silencio.
¿Cuándo fue esa llamada? Esta mañana, 2 horas antes del accidente. La miré. Ella me devolvió la mirada. ¿Le contó a alguien que yo había ido a verla? Pregunté. Solo a una persona, dijo. ¿A quién? Sus ojos se movieron hacia la ventana un momento. Luego volvieron a mí. Ernesto lleva días sin contestarme. Entonces llamé a la única persona que siempre sabe dónde está él. ¿Quién? Su hija, dijo Daniela. Patricia. Salí del hospital con doña Carmen a las 12:30 de la noche. El aire estaba frío, la calle desierta. Caminé hasta la esquina y me detuve. No podía seguir fingiendo que no sabía lo que ya sabía. Patricia no era solo una socia en una empresa fantasma. Patricia era parte activa de esto. Sabía de Daniela, sabía del accidente, o lo había provocado, o había dado el aviso para que alguien lo hiciera. Mi hija, la niña que yo había cargado en brazos, que había llevado al médico cuando tenía fiebre, a quien le había enseñado a leer, a rezar, a pedir perdón cuando se equivocaba. Doña Carmen me puso una mano en el hombro. No lo pienses todo esta noche, dijo. ¿Cuándo entonces? Cuando tengas con qué responder. Su voz era firme pero suave. Ahora mismo solo tienes sospechas, necesitas pruebas. Tenía razón, la rabia sin pruebas solo sirve para alertar al enemigo. Ernesto llegó el jueves a mediodía, con la misma maleta pequeña y el mismo beso en la frente. Yo tenía el almuerzo listo, y sopa de fideos y un guisado de pollo, lo de siempre. Él se sentó, comió, habló del calor del norte, de un viejo conocido que había visto, de que el carro necesitaba servicio. En ningún momento mencionó a Daniela, en ningún momento mencionó el accidente. Yo tampoco. Después del almuerzo se fue a recostarse. Yo lavé los platos despacio, con el agua caliente corriéndome sobre las manos, pensando en cada movimiento que tenía que dar. Esa tarde llamé a Salcedo. Le conté el accidente. La llamada sin número. Lo que Daniela me había dicho sobre Patricia. Él escuchó todo. Señora Lucía, dijo cuando terminé, esto cambió de nivel. Lo que usted describe podría ser intimidación, posiblemente algo más. Necesito que vaya a levantar una denuncia formal hoy mismo. Si levanto una denuncia, Ernesto se va a enterar. Ya lo sabe, dijo Salcedo. Solo sospecha. Revisaron su teléfono. Daniela recibió una advertencia. El reloj ya está corriendo para usted también. Me quedé callada. ¿Qué gano con la denuncia? Protección legal y que todo lo que ha recopilado quede registrado antes de que desaparezca. Colgué. Fui al cuarto. Ernesto dormía. Lo observé un momento. 35 años de ese rostro. 35 años creyendo que lo conocía. Fui al baño. Saqué de detrás de la segunda repisa, donde guardaba las toallas viejas, un sobre de Manila. Adentro estaban impresos todos los documentos que había enviado al correo nuevo. El estado de cuenta, la promesa de compraventa, la información de la empresa. Todo. Lo puse en mi bolsa y salí de la casa sin despertar a Ernesto. La denuncia tardó casi 2 horas. Un agente joven me escuchó con atención. Tomó nota de todo. Me pidió los documentos, los fotocopió. Me dijo que en 48 horas habría un número de caso. Cuando salí, era casi las 5 de la tarde. Me senté en una banca afuera del ministerio. El sol empezaba a bajar. La gente pasaba. Madres con niños, señores con prisa, jóvenes con audífonos. Nadie sabía lo que yo acababa de hacer. Nadie sabía que una mujer de 62 años acababa de poner su nombre en un documento oficial contra el hombre con quien había dormido durante 35 años. Me pregunté cómo me sentía, y la respuesta fue extraña. Me sentía entera, no feliz, no tranquila, pero entera, como cuando uno finalmente deja caer algo muy pesado que cargaba hace tanto tiempo que ya ni recordaba el peso. Esa noche, Patricia llamó. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, mija», dije, «aquí en casa». «¿Papá ya llegó?» «Sí, llegó al mediodía. Está descansando». «Qué bueno. Oye, quería preguntarte, ¿has hablado con alguien últimamente? ¿Algún conocido nuevo, algo así?» Lo dijo con un tono ligero, casual, como quien pregunta por el tiempo, pero era la pregunta más cargada que me había hecho en años. «No», dije. «¿Por qué?» «Por nada. Solo que papá me dijo que lo notaba raro el ambiente en casa, que tú estabas callada». «Estoy cansada, mija. Ya tengo edad para estar cansada». Ella se rió, una risa corta. «Claro, mamá. Descansa. Cualquier cosa me marcas». «Sí», dije. «Lo mismo digo». Colgamos. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, con el teléfono en el regazo. Patricia estaba chequeando. Ernesto le había pedido que chequeara. Ya no confiaban en el silencio que yo llevaba años dándoles. Eso significaba que el tiempo se estaba acabando. Necesitaba hablar con Salcedo mañana temprano. Necesitaba saber si la orden para revisar los movimientos financieros ya estaba en proceso.
Necesitaba saber cuánto faltaba. Pero esa noche pasó algo que no esperaba. Ernesto bajó a la sala. Se sentó frente a mí en el sillón de siempre. Me miró un momento sin decir nada. Luego dijo: «Lucía, necesito contarte algo». Lo miré. 35 años. Y ahora esa frase. «Te escucho», dije. Él abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Hay una situación con unos negocios, unos papeles que podrían llegar a tu nombre en los próximos días. No quiero que te asustes». «¿Qué tipo de papeles?», dije con voz tranquila. «Legales, nada grave. Solo quiero que si llega algo, me lo des a mí antes de abrirlo». Lo miré fijo. Él sostuvo la mirada. Esa calma suya, esa tranquilidad de hombre acostumbrado a que nadie le cuestione nada. «Está bien», dije. «O si llega algo, te aviso». Asintió. Se levantó. Se fue tortillando a la cocina por un vaso de agua. Yo me quedé quieta. Ernesto sabía que algo venía y estaba tratando de interceptarlo. Los papeles que mencionaba solo podían ser una cosa: la notificación del proceso legal que Salcedo había iniciado. Lo que Ernesto no sabía era que ya era demasiado tarde para interceptar nada. Porque esa mañana, antes de ir al ministerio, yo había hecho una última cosa. Había ido al banco. Mi banco, el pequeño, con mi cuenta a mi nombre, la que había alimentado durante años con los sobrantes del gasto de la casa, y había depositado algo más. Porque doña Carmen, antes de que yo saliera esa mañana, me había puesto un sobre en la mano. «De mis ahorros», había dicho, «para que tengas con qué moverse si las cosas se apuran». Yo había querido rechazarlo. Ella no me dejó. «A nuestra edad», dijo, «las mujeres nos debemos esto». Guardé el sobre, lo deposité, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola en esto. Esa noche, mientras Ernesto dormía, yo repasé en la oscuridad todo lo que tenía: los documentos, la denuncia, el abogado, el dinero, doña Carmen y una niña de 9 años que me había llamado porque su madre tenía mi número escrito en un papel del cajón de la cocina. Mañana hablaría con Salcedo. Mañana seguiría. Pero antes de cerrar los ojos, escuché algo. Un carro afuera. Me levanté despacio. Me asomé a la ventana. Era un carro oscuro estacionado frente a la casa. Motor apagado, sin placas visibles desde donde yo estaba. Llevaba ahí por lo menos 20 minutos. Alguien estaba vigilando mi casa. No aparté la vista del carro. Estaba oscuro afuera. Las farolas de la calle daban apenas una luz amarilla y débil. No podía ver quién estaba adentro. Solo la silueta del vehículo, quieto, con los vidrios cerrados. Conté los minutos. A los 25, el carro arrancó, sin prisa. Se fue por la calle despacio, como quien no tiene apuro, como quien ya vio lo que vino a ver. Volví a la cama. No desperté a Ernesto. Me acosté de espaldas con los ojos abiertos y pensé con mucha calma en lo que iba a hacer al día siguiente. Porque ya no había más tiempo para esperar. A las 7 de la mañana llamé a Salcedo. Le conté el carro. Le conté lo que Ernesto me había dicho sobre los papeles. Le conté la llamada de Patricia. Él escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «Señora Lucía, necesito que salga de esa casa hoy. No puedo simplemente irme. No le estoy diciendo que huya. Le estoy diciendo que necesita estar en un lugar donde pueda trabajar con tranquilidad mientras el proceso avanza. La vigilancia que describe es una señal de que están evaluando sus movimientos. Si usted está en esa casa, ellos controlan la información». Me quedé en silencio. ¿Tiene a dónde ir sin levantar sospechas? Pensé en doña Carmen. Pensé en su sillón, en su cocina, en su forma de sostener la mano sin decir nada. «Sí», dije. «Bien, vaya hoy. Lleve sus documentos originales y el teléfono. Nada más que lo necesario». Y el proceso legal. «La orden para revisar los movimientos financieros fue aprobada esta madrugada», dijo. «Tenemos acceso a los registros bancarios de los últimos 5 años. Mañana empezamos a trabajar con el perito». Algo se soltó en mi pecho. «¿Cuánto falta?» 2 semanas para tener un cuadro completo. Pero con lo que ya tenemos, puedo solicitar una medida cautelar sobre los bienes. Eso significa que Ernesto no podrá vender ni transferir nada mientras dure el proceso. ¿Incluyendo la casa de ella? ¿Incluyendo todo lo que se pueda demostrar que tiene origen en el patrimonio conyugal? Sí. Colgué. Fui a la cocina. Preparé el desayuno como siempre. Huevos, frijoles, café. Puse todo en la mesa. Cuando Ernesto bajó, ya estaba listo. «Qué buena mañana», dijo sirviéndose el café. «Sí», dije. «Linda, desayunamos. Hablamos de la lluvia que se esperaba para el fin de semana, de que el limonero necesitaba poda. De nada. Cuando él subió a bañarse, yo fui al cuarto. Saqué una bolsa pequeña del closet y puse adentro lo que Salcedo me había dicho. Los documentos originales, mi credencial, la libreta donde había ido anotando todo,
el teléfono cargado. Metí también una foto, una sola. Una foto nuestra de cuando Patricia tenía 3 años. Los 3 en el parque. Ernesto y yo jóvenes, risueños, sin saber todavía en qué nos íbamos a convertir. No sé por qué la llevé. Quizás porque uno necesita recordar también lo que fue real, aunque haya sido hace mucho. Le dejé una nota a Ernesto sobre la mesa de la cocina. Fui a casa de Carmen. Tenía una cita médica que se me había olvidado mencionar. Regreso en la tarde. Mentira tranquila, del tipo que él también sabía usar. Salí antes de que bajara. Doña Carmen me abrió la puerta sin preguntar nada. Me hizo pasar. Me dio café. Se sentó frente a mí. ¿Ya? Dijo. Ya, dije. Ella asintió una sola vez. Y así empezó el último tramo de todo esto. En casa de doña Carmen pasé los siguientes días. Salcedo llamaba cada mañana. Me informaba. Me pedía documentos adicionales que yo conseguía de formas que no voy a detallar, porque algunas cosas es mejor no decirlas en voz alta. El perito encontró lo que Salcedo esperaba encontrar. Durante los últimos 7 años, Ernesto había transferido dinero de manera sistemática desde cuentas conyugales hacia la empresa Inversiones PIE Asociados, cantidades pequeñas primero, luego más grandes. En total, el equivalente a casi la mitad del patrimonio que habíamos construido juntos en 35 años. La empresa tenía 2 socios, él y Patricia. Mi hija había firmado esos documentos, había recibido beneficios. Había sabido desde el principio. Cuando Salcedo me lo confirmó, yo estaba sentada en el sillón de doña Carmen con una taza de té en las manos. No lloré, ya había llorado, en silencio, a solas, en el baño de esa casa, y noches en que doña Carmen fingía no escuchar desde el otro lado de la puerta. Ya había pasado por eso. Lo que sentí en ese momento fue otra cosa. Fue del peso exacto de una decisión que ya no tenía marcha atrás. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Ernesto me llamó el segundo día. Lucía, ¿cuándo regresas? Mañana, dije. Carmen no se sentía bien y me quedé a acompañarla. ¿Está grave? No, ya está mejor. Está bien. Una pausa. Oye, ¿recibiste algún papel en la casa? No, dije. ¿Esperabas algo? Otro silencio, más largo. No, nada. Regresa cuando puedas. Colgamos. 2 horas después, a Salcedo me confirmó que la notificación judicial había sido entregada en mi domicilio esa mañana. Ernesto ya sabía. La medida cautelar sobre los bienes se ejecutó al 5.º día. Ernesto no podía vender la casa donde vivíamos. No podía transferir la propiedad de Daniela. No podía mover los fondos de ninguna cuenta vinculada al matrimonio. Salcedo me explicó cada paso con paciencia. Me dijo lo que podía esperar. Me dijo también lo que iba a doler. Él va a contratar un abogado, dijo. Va a intentar demostrar que los bienes de la empresa son independientes del matrimonio. Eso toma tiempo. ¿Cuánto? Puede ser largo, pero la evidencia está de su lado, señora Lucía. El origen del dinero está documentado. Las fechas coinciden. El perito firmó su informe. ¿Y Patricia? Salcedo hizo una pausa. Eso ya es otro proceso. Si usted quiere iniciar acciones contra ella también, puede hacerse, pero es su decisión. Me quedé callada un momento. Déjeme pensarlo, dije. El día que regresé a mi casa, Ernesto estaba en la sala, no en el estudio, no en el cuarto. En la sala, sentado en su sillón, con las manos sobre las rodillas, como alguien que lleva horas esperando. Me vio entrar. No se levantó. Yo dejé mi bolsa en la entrada. Me senté en el sofá frente a él. Nos miramos. 35 años en ese silencio. ¿Cuánto sabes?, dijo al final. Todo, dije. Él bajó la vista. La primera vez en mucho tiempo que lo veía hacer eso. Lucía... No, dije, sin alzar la voz, sin temblar. Ahora me escuchas tú. Él cerró la boca. Y yo hablé. Le dije lo del estado de cuenta, las fotos, la promesa de compraventa, la empresa, el dinero, el accidente de Daniela, el carro afuera de la casa, todo. Lo dije con calma, con la voz quieta de alguien que ya procesó el dolor y está del otro lado. Cuando terminé, él no dijo nada por un momento. Luego dijo, no era mi intención hacerte daño. Lo miré. Lo sé, dije. Eso es lo más triste de todo, que nunca fue tu intención. Simplemente yo no importé lo suficiente para que te importara hacerme daño. Eso sí lo lastimó. Lo vi en su cara. Pero ya no era mi trabajo protegerlo de la verdad. Le dije lo que iba a pasar. El proceso legal, la división de bienes, lo que el perito había encontrado, la medida cautelar. Le dije que Salcedo era muy bueno y que yo iba a pelear cada peso que me correspondía.
Le dije también que si cooperaba, las cosas podían ser más rápidas y menos costosas para los dos. Él escuchó todo con esa calma suya. Pero esta vez la calma era diferente. No era la calma del control. Era la calma de alguien que ya no tiene más movimientos. ¿Qué quieres, Lucía? Lo que es mío, dije. Lo que construí en 35 años. La mitad de todo, incluido lo que moviste sin decirme. Eso va a tomar tiempo. Tengo tiempo, dije. Lo que ya no tengo es paciencia. Lo de Patricia fue lo más difícil. No porque fuera más complicado legalmente, sino porque era mi hija. La llamé 3 días después. Le pedí que viniera a la casa. Llegó a media mañana con una expresión que intentaba ser normal y no lo lograba del todo. Me besó en la mejilla. Se sentó. Le puse el informe del perito sobre la mesa. Ella lo miró. No lo tocó. Mamá, no me expliques, dije. No todavía. Solo quiero que sepas que yo ya sé, y que lo que decidas hacer con eso es tu decisión. Hey, papá me dijo que era solo una inversión, que no había nada malo. Patricia, la miré. Tienes 31 años. Trabajas en contabilidad. No me digas que no sabías. Se quedó callada. Sus ojos se llenaron, y yo sentí ese dolor de madre que no se le desea a nadie. El de ver a tu hijo equivocado y saber que tú no puedes cargar ese peso por él. ¿Me vas a demandar?, dijo en voz baja. No lo sé todavía, dije, pero tienes que cooperar con el proceso. Si declaras lo que sabes, eso va a pesar a tu favor. Ella asintió. Muy despacio, nos quedamos en silencio un momento. ¿Me odias?, preguntó. La miré largo rato. Eres mi hija, dije. No te puedo odiar, pero voy a tardar mucho tiempo en entender esto, y tú vas a tener que ganarte de nuevo lo que perdiste. Se limpió los ojos. Asintió otra vez. Se fue sin decir mucho más. Yo me quedé en la cocina, mirando el limonero por la ventana. El árbol seguía ahí, con sus hojas verdes y sus frutos pequeños. Después de todo, el árbol no tenía culpa de nada. Pasaron semanas, luego meses. El proceso legal avanzó como avanzan estas cosas, despacio, con tropiezos, con días buenos y días en que uno quiere tirar todo a la basura y desaparecer. Pero Salcedo era bueno, y la evidencia era sólida. Al final, el acuerdo fue lo que yo pedí, la mitad del valor de todos los bienes conyugales, incluyendo los que habían sido movidos sin mi consentimiento. La casa donde yo vivía, a mi nombre, una compensación por los años de manejo unilateral de las finanzas. No fue todo lo que merecía, nunca es todo lo que una merece, pero fue suficiente para empezar. Daniela Ríos se recuperó del accidente. Nunca se pudo probar que no fue casualidad. Aunque yo tengo mis certezas, ella se mudó con Valeria a otra colonia. Sé que inició un proceso por reconocimiento de paternidad para la niña. Eso no era mi historia que contar. Pero me alegra que lo haya hecho. Valeria merece tener su nombre completo. Doña Carmen sigue siendo mi vecina. Sigue tomando café conmigo los martes. A veces le pregunto cómo aprendió a ser tan fuerte. Ella siempre dice lo mismo. No es fuerza, Lucía. Es que llegó el momento en que el miedo pesaba menos que el cansancio. Ernesto se fue a vivir a un departamento en el centro. No hemos hablado desde que se firmaron los papeles. No sé si lo extraño a él o si extraño la vida que creí que tenía. Creo que es lo segundo. Y creo que eso también, con el tiempo, se va a acomodar. La última vez que fui al mercado, una señora me preguntó si yo era la dueña del limonero que se veía desde la banqueta. Le dije que sí. Da muy buena sombra, dijo. Lo plantamos hace mucho, dije. Pero ahora es mío. Ella sonrió sin entender del todo. Siguió su camino. Yo también. Si esta historia te llegó, si en algún momento sentiste que estaba hablando de alguien que conoces o de ti misma, dale like a este video. Ese pequeño gesto me dice que no estoy hablando sola y me ayuda a seguir trayendo estas historias. Y si quieres saber cuándo suba la próxima, suscríbete, porque la siguiente historia también es de una mujer que esperó demasiado y que un día decidió no esperar más. Hay algo que nadie te dice sobre empezar de nuevo a los 62 años. Nadie te dice que es posible, pero lo es. No es fácil, no es rápido. No se parece en nada a lo que una imaginó cuando era joven y pensaba en el futuro, pero es real y es tuyo. Y a veces en las mañanas, cuando el sol entra por la ventana de la cocina y cae justo sobre la mesa donde me siento a tomar mi café, pienso que quizás este silencio sin miedo, era lo que yo merecía desde el principio, solo que tardé 35 años en reclamarlo.